Buenos días, profesor Dani Rivera. Mi nombre es Diego Escalante, estudiante del tercero de bachillerato paralelo A, y a continuación presentaré mi proyecto de evaluación trimestral de la materia de Historia. Para empezar, ¿qué es una revolución? Bueno, una revolución es un cambio social fundamental en la estructura de poder o la organización. ¿Qué quiere decir esto? Por lo general, las revoluciones liberales se dan cuando el pueblo está inconforme con la manera de gobierno que llevan sus autoridades. Hubo revoluciones como las de Gandhi, que fueron completamente pacíficas pero duraron décadas para poder llegar a ser liberados, y otras que hicieron uso de la violencia, como la Revolución Francesa, que duró poco más de una década. Las revoluciones en la historia universal. En la historia universal, la mayoría de revoluciones se han realizado en el continente europeo, o al menos los que se han establecido un antes y un después en la historia de un país y que a su vez repercutió en el mundo entero. A continuación, en esta línea de tiempo presentaré las distintas revoluciones liberales que han marcado la historia universal, sea económico, social o político. Primero, tenemos a la Revolución Francesa, la cual fue el pilar de cada una de sus predecesoras, estableciendo lo que hoy en día conocemos como Revolución Liberal. Pero, ¿por qué se produjo? Bueno, en términos generales, lo que influyeron en la revolución fue un régimen monárquico que sucumbiría ante su propia rigidez en el contexto de un mundo cambiante. Una aristocracia, es decir, la nobleza y el alto clero, aferrada a sus privilegios feudales, que bloqueó todas las reformas estructurales en el aspecto socioeconómico. Estas reformas se basaban en dar igualdad, entre comillas, a los campesinos y la clase trabajadora. La exasperación de las clases populares urbanas y del campesinado. ¿Qué quiere decir? Las clases urbanas y el campesinado son el pueblo. El pueblo, al encontrarse inconforme, expresaba su inconformidad, valga la redundancia. Lo que trajo hambre y quiebra financiera, provocada por los vicios del sistema fiscal, la mala percepción y la desigualdad de los impuestos, los gastos de la corte, los costes de las guerras y por los graves problemas hacendísticos causados por el apoyo militar a la guerra de independencia de Estados Unidos. Prácticamente esto dejó en una mala posición a Francia. ¿Por qué? Debido a que invirtió gran parte de su capital en apoyar a Estados Unidos, mientras que los únicos que vivían plenamente eran los de la nobleza y el clero, mientras que el pueblo en Francia padecía de hambre, enfermedad y muerte. Continuamos con la Revolución Española, Revolución de 1820 o Siglo Revolucionario de 1820, la cual fue la primera de las llamadas oleadas o ciclos revolucionarios que sacudieron Europa con posterioridad a las guerras napoleónicas y que se repitieron sucesivamente en las de 1830 y las de 1848. Las revoluciones de 1820 surgieron como reacción a la restauración que se produjo como consecuencia de la derrota de la Francia revolucionaria y que suponía el restablecimiento del antiguo régimen Fernando VII el Deseado, que había pasado la guerra de independencia retenido en Francia. A su vuelta a España, este rechazó jurar la Constitución de 1812, también llamada la llamada de Cádiz o la Pepa, que los liberales de los Cortes de Cádiz habían promulgado en nombre de la soberanía nacional. Aunque previendo el ejercicio del poder por el rey al que consideraban legítimo, restauraron en el trono, como rey absoluto, a Fernando VII, que comenzó una dura represión de los liberales, muy numerosos en el ejército, que intentaron una serie de pronunciamientos militares fracasados entre 1816 y 1820. La Revolución de 1820 fue un triunfo, en primer lugar, de las apetencias personales de algunos jefes militares, luego de las sociedades secretas que los apoyaban. Saltamos al año 1830 y nos encontramos con otra revolución francesa. Sí, otra. Los franceses no aprenden. La Revolución de 1830 fue un proceso revolucionario que comenzó en París, Francia, con la denominada Revolución de Julio o las Tres Gloriosas, jornadas revolucionarias de París que llevaron al trono a Luis Felipe I de Francia y abrieron el periodo conocido como Monarquía de Julio.
Se extendió por buena parte del continente europeo, especialmente en Bélgica, que obtuvo la independencia frente a Holanda, Alemania e Italia, donde se identifica con los movimientos de tipo nacionalista unificador, Polonia y el Imperio Austriaco, donde se identifica con movimientos de tipo nacionalista disgregador. Pasamos rápidamente a la siguiente revolución, al año 1848. Primavera de los pueblos o Año de las Revoluciones son denominaciones historiográficas de la oleada revolucionaria que acabó con la Europa de la Restauración. Es decir, la Europa de la Restauración es el predominio del absolutismo en el continente europeo, desde el Congreso de Viena, de 1814 a 1815. Esta fue la tercera oleada del más amplio ciclo revolucionario de la primera mitad del siglo XIX, que se había iniciado con las denominadas Revolución de 1820 y Revolución de 1830. Iniciadas en Francia, se difundieron en rápida expansión por prácticamente toda Europa Central, Alemania, Austria, Hungría y por Italia en el primer semestre de 1848. Aunque su éxito inicial fue poco duradero y todas ellas fueron reprimidas o reconducidas a situaciones políticas de tipo conservador, su trascendencia histórica fue decisiva. Quedó clara la imposibilidad de mantener sin cambios al antiguo régimen, como hasta entonces habían intentado las fuerzas contrarrevolucionarias de la Restauración. Pasamos a la Revolución Rusa. La Revolución Rusa de 1905. Fue una ola de agitación política de masas a lo largo de grandes zonas del Imperio Ruso, ocurridas a lo largo, como lo indica su nombre, del año 1905. Algunos de los altercados estaban dirigidos contra el gobierno, otros simplemente carecían de objeto más allá de reclamos muy puntuales de la clase obrera y el campesinado. Se dieron casos de terrorismo, huelgas. En esta época se dieron casos de terrorismo, huelgas de trabajadores, disturbios campesinos y motines militares, teniendo todos en común una insatisfacción popular generalizada hacia el régimen del zar Nicolás II de Rusia. La revolución condujo al establecimiento de una monarquía constitucional limitada y a la Duma estatal del Imperio Ruso. Hasta aquí la línea de tiempo con varias de las revoluciones liberales que han marcado más a la historia universal en cuanto al continente europeo. Sin embargo, estas mismas han marcado tanto a la historia latinoamericana como asiática o africana, ya que sentaron bases para poder marcar una diferencia y obtener la libertad deseada. Con esta diapositiva concluimos. Una diapositiva en la que se nos muestra la misma palabra en distintos idiomas, pero que significan lo mismo: libertad e igualdad para el pueblo y la nobleza. Concluida mi presentación, les digo muchas gracias y hasta la próxima.